Gracias a todos por venir, por este madrugón de las 10 de la mañana de recién levantados. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es las calidades de impresión. Muchas veces tenemos un montón de libros, estamos emocionados con nuestro proyecto editorial, llevamos meses preparando el proyecto editorial, le ponemos mucho cariño, hacemos los diseños, terminamos, nos llega la caja, la abrimos y ¡oh, sorpresa! No ha salido como queríamos. Pues de eso va a ir la charla. Un poco la charla la he dividido en 4 partes. Una primera parte que es qué es la calidad, cuáles son todos los problemas que puede haber a la hora de hacer un diseño de cubierta o un interior de un libro. Luego veremos una segunda parte que es todo lo que tiene que ver con qué es el color, la colorimetría y por qué no salen los libros como nosotros hemos decidido que tienen que salir. Otra tercera parte que es las distintas calidades que hay de impresión, offset, impresión en tinta, impresión en tóner. Y por último veremos qué calidad elegir a la hora de imprimir nuestro libro. Tenemos muchas posibilidades y según unos parámetros pues elegiremos unas o elegiremos otras. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es la calidad? Normalmente para nosotros la calidad tendría que ser, si el cliente lo acepta, la calidad es buena. Teniendo eso en cuenta, intentar tener el precio más barato posible. Entonces, dentro de lo que es la calidad, tenemos un primer caso. Vamos a esperar un momento porque está entrando gente ahora y así. Bueno, retomamos. Gracias por venir de nuevo a todos los que acabáis de llegar. Vamos a hablar del tema de las calidades de impresión. Vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros, después de meterle todo el cariño a nuestro proyecto editorial, nos llega la caja, la abrimos y nos llevamos una decepción porque no es exactamente lo que queríamos o porque hemos tenido problemas a la hora de diseñarlo o porque en la imprenta no han hecho lo que nosotros queríamos o porque pensábamos que iba a salir de una manera y ha salido de otra. Entonces, lo primero que vamos a tratar es qué es la calidad. O sea, seguro que en vuestros proyectos editoriales os habéis encontrado cosas como estos ejemplos de aquí, ¿no? Ejemplos en los que tenemos un libro en el que hay manchas, tenemos un libro en el que el color no se ha pasado del todo al sustrato de papel, tenemos libros en los que de repente nos ha aparecido una raya de la impresión y no sabemos por qué ha sido, que lo vemos ahí más en detalle. Tenemos problemas en los que hay manchas de tintas, en los que aparecen distintas barras dentro de la impresión, o cosas más de poltergeist, que son desaparecen cosas. Hay líneas que desaparecen, hay cosas que nosotros hemos hecho, hemos diseñado, pero luego a la hora de imprimir, pues han desaparecido. Entonces, viendo todo esto y viendo todos estos problemas, ¿por qué la impresión no sale como queremos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Nosotros hemos diseñado el libro, lo hemos terminado, lo hemos mandado a la imprenta y el color nos ha cambiado, hemos tenido problemas. Entonces, ¿cuál es el primer problema que nos podemos encontrar al diseñar un libro? Los textos. Los textos, cuando nosotros diseñamos un libro, tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado de que tenemos que ponerlos para que salgan en negro. Porque si no los ponemos en negro, nos pueden pasar cosas como lo de la izquierda. Cuando una máquina imprime, que imprime en CMYK, o sea, en cian, en magenta, en amarillo y en negro, son 4 capas, una capa se superpone encima de la otra y si no está perfecto ajustado, pues nos pasa cosas como esta. Que uno de los colores está 1 micrómetro por encima y el ojo ve que hay un reborde raro y incluso a la hora de leer, pues la calidad de lectura no es buena, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta porque en las imprentas tratamos de volverlo a negro, pero si ya lo hacemos en negro desde el principio, mucho mejor. Y luego encima parece que las grandes empresas como Adobe, QuadExpress se ponen en contra nuestro porque encima cuando seleccionas el negro te pone un color registro que es un CMYK en vez de ponerte el negro, con lo que tú tienes que ir y decirle no, que yo quiero el texto en negro, ¿vale? Entonces, este es el primer problema que nos solemos encontrar cuando imprimimos un libro y lo leemos y al verlo no está perfecto, ¿vale? Podemos evitarlo de esa manera. ¿Qué más problemas tenemos a la hora de diseñar un libro? Las imágenes. Estamos acostumbrados a navegar por internet, a coger imágenes a 50 puntos por pulgada, a 72 puntos por pulgada, en unas resoluciones que no son las que a la hora de imprimir van a salir bien. O sea, muchas veces vemos una imagen en grande que hemos cogido de internet que tiene 100 puntos por pulgada y cuando la vemos
de repente nos encontramos que esos 100 puntos por pulgada sale todo pixelado. ¿Y por qué es? Porque nosotros no hemos cogido la resolución adecuada. Por eso hay bancos de imágenes, por eso normalmente tenemos que pagar para que la imagen sea buena o hacer nosotros la imagen para que no se pixele y no pasen ese tipo de problemas. Luego aparte está el fantástico mundo de los puntos efectivos. O sea, tú puedes coger un libro de 150 puntos por pulgada, una imagen de 150 puntos por pulgada, pero si yo luego cojo esa imagen y la hago enorme para que quepa en mi cubierta, lo que pasa es que se nos queda en 47 puntos efectivos. Cuando imprimimos esa cubierta, pues evidentemente vamos a recibir una cubierta que no queremos, porque va a estar totalmente pixelada, ¿vale? Entonces, tenemos como dos grandes cosas, dos grandes problemas cuando recibimos un libro y la calidad no es la que queremos. Los puntos efectivos de impresión no son por encima de 150, que sería como el mínimo aceptable, y por otro lado, los textos no están en negro. Todo esto, ¿por qué viene? Porque aparte de eso, también tenemos un tema de color. Cuando nosotros hacemos o diseñamos una cubierta, el color lo vemos de una manera en la pantalla y lo vemos de otra manera en la impresión. Muy buenas. ¿Por qué es esto? Los monitores son en RGB. Esto seguro que lo habéis oído, o si no lo habéis oído, voy a tratar de explicarlo rápido para que entendáis un poco qué es el espacio de color y cómo se transforma el espacio de color del monitor a lo que vas a imprimir. Un espacio de color es RGB, que es el que tenemos todos en los móviles, en los que está en la pantalla del ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Un RGB que se mide por cada uno de los colores, rojo, verde, azul y verde, del 0 al 255, cuando yo pongo 255 de los tres colores, se me convierte en blanco. Y en cambio el CMYK, cuando yo cojo el 100% de cian, de magenta, de amarillo y de negro, se convierte en negro. Eso hace que los colores varíen mucho cuando los vemos en pantalla a cuando los vemos en una impresión, ¿vale? Pero no solo es esto. Si nosotros vemos aquí el ejemplo, la zona de la derecha sería lo que sería el monitor y la zona de la derecha es una simulación de lo que sería la impresión. Con lo que, si podéis ver, pues un verde que yo tengo súper fosforito en mi pantalla, cuando yo lo voy a imprimir me sale un verde tristillo, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos las cubiertas y cuando queremos dar una buena calidad al cliente, que lo que él va a ver realmente impreso es lo que está ahí abajo, no lo que está en la pantalla. ¿Esto por qué es? Esto es por una cosa que se llama perfiles de impresión y espacios de color, ¿vale? Un perfil de impresión es, para que os hagáis una idea, cuando yo voy a imprimir encima de un libro, influye temperaturas, humedades, el sustrato, o sea, lo que es el papel, influye si el tipo de papel es estucado, si no es estucado, influye el tipo de tinta, influye un montón de cosas dentro de cómo queda al final la impresión. Entonces, un perfil de máquina es cómo capta esa máquina los colores. Si yo miro ahora alrededor, mis ojos ven los colores de una manera. Cada uno de vosotros seguramente veáis los colores también de otra manera distinta. Ese sería como vuestro perfil de color personal, ¿vale? Es un perfil de color que está en una gama de colores y es lo que nosotros reconocemos como colores. Luego tenemos el perfil de la máquina que hace la foto. Luego tenemos el perfil del monitor. Tenemos el perfil de la impresora. Un montón de perfiles. Dentro de esos perfiles hay unos perfiles estándares que se llaman espacios de color. Esos espacios de color, en el caso de impresión, el más estándar es el Fogra 39, pero es el más estándar para papeles estucados, porque si el papel no es estucado, los estándares son otros, que lo veremos más adelante. Entonces, para que os hagáis una idea, esta imagen de aquí, de la derecha, si veis los verdes súper brillantes, los rojos, los azules, aunque con la luz mucho no se ve, los puntos del fondo sería lo máximo que podría reproducir un monitor. Un monitor de casa, un móvil, serían esos colores. Si yo lo mando a impresión, lo que voy a conseguir es lo que está en el cuadro de dentro. Con lo que, si yo, por ejemplo, me voy a acercar un poco, tengo este color en la pantalla, cuando yo voy a imprimirlo, me va a salir este color. ¿Vale? Eso es porque el perfil de color de la impresora es mucho más pequeño que el perfil de color que tiene un monitor o que tiene un dispositivo que sea RGB. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué es el perfil de color? El perfil de color son una empresa, un consorcio,
que es el International Color Convention, que lo que hace simplemente es definir qué es el estándar para cada cosa. Es decir, un perfil de color tiene todos los colores, esos colores son 3 numeritos y se transforman en ese dibujo en 3D que veis ahí. Ese es el perfil que ellos aceptan. Por lo tanto, cuando tú vendes un monitor, tú tienes que aceptar que ese perfil RGB que estás viendo ahí es el tuyo, que es un Adobe RGB 1998. Es el perfil de un monitor. Hay monitores mejores que están calibrados, que van con Fotoproto y otros más elevados, pero la mayoría de monitores que tenemos en nuestra casa son esos. Y a partir de ahí hay impresoras. Y las impresoras reducen, ya veis, casi a 1/3 el color. Y el Fogra 39 es el perfil estándar de la impresión. Pero además de eso, tenemos esto tan divertido. Fijaros, si yo hago un libro de niños con un color fantástico y ese color fantástico lo voy a llevar luego a mi libro y lo hago en un estucado, puedo conseguir unos colores más o menos bonitos para que el niño los vea. Pero si se me ocurre, no, lo voy a hacer en un ahuesado, lo voy a hacer en un offset, mi reducción de color es casi a la mitad. O sea, un color que en un estucado se vería mucho más brillante, mucho más fuerte, en cuanto tú lo metes en un perfil, en un sustrato que no sea un estucado, se disminuye muchísimo. Seguro que os ha pasado a todos de verlo en pantalla, luego tener el offset y decir, ¡buf! Es que no se parece en nada. Es por el perfil de color. Nosotros podemos imitar estos perfiles de color. Tú puedes abrir el Photoshop, puedes abrir InDesign y asignarle al PDF un perfil de color concreto. Puedo decirle, oye, yo quiero que el perfil de color sea Fogra 29 y veréis directamente en pantalla que hace ¡pluf! Y el color se disminuye un montón. Pero eso es realmente cómo va a salir en la impresión, ¿vale? Por eso muchas veces, si nosotros queremos un color concreto, tenemos que asignar ese perfil de color, se lo tenemos que asignar al PDF. Si yo tengo un PDF y lo voy a hacer en estucado, le tendré que meter un Fogra 39. Si yo no lo quiero hacer en estucado y le meto un Fogra 39, los colores se me van a desvirtuar un montón, con lo que yo debería de asignarle un perfil Fogra 29 a un PDF que se vaya a imprimir en un ahuesado, en un verjurado o en otro sustrato que no sea estucado, ¿vale? Voy a ir un poco rápido. Vale, con las cubiertas nos pasa lo mismo. No es lo mismo como se ve en pantalla con cómo saldría en un estucado de 300 gramos con cómo saldría en una cartulina gráfica. Fijaros que si se ve el perfil, en una cartulina gráfica cuando utilizamos morados, azules, prácticamente no van a haber contraste. Así como en un amarillo-verde sí que realmente hay contraste, si metemos un Fogra 29 en la cartulina gráfica, que es lo que realmente es, casi pierden los contrastes en un montón de colores. Eso es importante que lo sepamos a la hora de diseñar las cubiertas, a la hora de verlas, porque en pantalla lo vamos a ver fantástico, wow, qué contraste, pero luego en el sustrato no, ¿vale? Otro tema importante de por qué la impresión no sale como nosotros queremos, la temperatura y la humedad. No es lo mismo imprimir a las 4 de la madrugada que a las 4 de la tarde. No es lo mismo imprimir, nosotros que estamos en Navarra, no es lo mismo imprimir en invierno que en verano, porque las máquinas tienen mucho juego y por eso recomiendan siempre que se imprima entre 23 y 27 grados, que viviendo en España a veces es difícil porque la temperatura se va. Entonces, claro, si la temperatura se va, la tinta se dilata, empieza a imprimirse peor, el contraste sale peor y la definición sale peor. Y la humedad solo puede estar entre 40 y 60, porque si está por encima de 60 el papel se arruga mucho y entonces nos hace fallos de impresión. Vale. Dentro de por qué la impresión no sale como yo quiero, hay como 3 tecnologías, ¿no? Voy a intentar explicarlas muy rápido por encima, porque esto es una charla express, entonces vamos a explicar rápidamente la impresión offset, la de toner y la de inkjet. ¿Qué es la impresión offset? La impresión offset es la que mejor calidad nos va a dar, evidentemente, porque va directamente la tinta, puedes ponerle además la tinta que tú quieras, puedes ponerle el Pantone que tú quieras, puedes trabajar como tú quieras. ¿Y cómo funciona la impresión offset? La impresión offset tiene cada uno de esos módulos, cada uno es un color, cian, magenta, amarillo y negro, y tú le puedes añadir tantos módulos como quieras. La mayoría de imprentas o imprentas grandes pueden tener 12 módulos. ¿Para qué? Para que tengas cian, magenta, amarillo y negro 2 veces y luego puedas tener pantones dedicados. Pues pantones con unos colores más concretos, pantones con colores brillantes, etcétera, etcétera, que no te lo permite la impresión digital. Y sí el offset. ¿Cómo funciona el offset? Muy rápidamente, hay unos rodillos entintadores, que son los que cogen las tintas desde unos pozales enormes, una zona de agua emulsiona con la zona de la tinta, se pasa al cilindro de ilustración, que es donde está
la placa de aluminio con cada uno de los colores, el cian, el magenta, el amarillo y el negro, porque esto es por cada uno de los bloques. Eso se pasa a un cilindro de caucho, el cilindro de caucho coge cómo se va a imprimir y con el cilindro de contrapresión va pegándolo en el papel, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar que tengamos un problema con la plancha de aluminio, haya un pique, haya cualquier cosa, y entonces eso se traslada a la impresión y sale mal. Nos puede pasar que el cilindro de caucho no esté en buenas condiciones y entonces a la hora de ir a imprimir no termine de ser uniforme. O sea, puede haber distintos problemas por el tipo de impresión que es. La impresión de tóner. La impresión de tóner funciona de otra manera totalmente distinta. Cuando hablamos de tóner nos referimos sobre todo a que son polvitos que están dentro de una cápsula muy grande que electromagnéticamente se van cargando en una banda y se van depositando ahí. Entonces yo tengo un PDF, ese PDF se ripea y a partir de ahí todos esos polvitos se van metiendo por electrostática en una banda enorme, que es esa banda azul. Cuando llega la banda a la zona de aquí abajo, se depositan todos esos pigmentos de color, se depositan encima del papel. Hasta ese momento no hay ningún tipo de impresión, o sea, si yo paro ahí la máquina y soplo, se va todo, no hay nada. Y una vez que se ha depositado el pigmento encima del papel, pasa por el revelador, se fija y a partir de ahí ya está la impresión fijada, ¿vale? ¿Qué problemas nos puede dar este tipo de impresión? Nos puede dar sobre todo el problema de que nos sale el color más clarito de lo que pensábamos. ¿Por qué nos sale el color más clarito de lo que pensábamos? Porque la banda no se ha cargado con el suficiente pigmento. Entonces, si hay muchísima mancha, pasa por la banda, se pega en el papel y luego no puede recuperar el pigmento para poder volverse a poner encima. ¿Qué más nos puede pasar? Que el papel se nos arruga o que el papel produce arrugas y entonces nos genera las típicas manchas que tenemos ahí, ¿vale? Voy a ir rápido. Vale, la impresión inkjet. La impresión más moderna de todos, entre comillas, a nivel industrial, porque es la máquina que tenemos todos en casa. Todos tenemos en casa una impresora de inkjet con nuestros cabezales pequeñitos, con nuestra tinta, que nos enfadamos un montón porque normalmente se seca. Pues en la producción pasa lo mismo. Una impresión de inkjet tiene una zona de cian, una de magenta, una de amarillo y una de negro. Las que son rotativas, dentro de cada cabezal de impresión tiene 2 colores, para que pueda ir mucho más rápido en la impresión, ¿vale? ¿Qué problemas nos dan estas impresoras? Pues estas impresoras, fijaros que funcionan con tinta, funcionan con agua destilada, tienen unos cabezales que son enormes. Dentro de ese cabezal, la zona de impresión son inyectores pequeñitos y esos inyectores pequeñitos son los que tiran la tinta contra el papel, ¿no? Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, no sé si se aprecia bien, pero debajo del cabezal hay unas filas de inyectores, con miles de inyectores, que son los que tiran la tinta encima del papel, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginaros que vosotros tenéis un montón de puntitos que son los que imprimen. Llega el papel por debajo y el papel tiene polvo normalmente, ¿no? Ese polvo, con la electrostática que se está generando, se va hacia arriba y obtura los inyectores. En ese momento que obtura el inyector, lo que pasa es que se genera el mistinjet que hemos visto antes, una línea en la que no se ha impreso nada. Entonces vienen a la ayuda todos los demás inyectores y dicen, que este inyector ha fallado, vamos a ayudarle. Pero si se obturan 2 o 3 que estén juntos, pues se nos genera una línea a la hora de la impresión, ¿vale? Y eso es debido a que el papel pues tiene ese polvo o lo que sea. Todavía nos pueden pasar cosas peores. Nosotros tenemos el papel, llega el cabezal va a imprimir encima del papel, el papel no está lo suficientemente tenso y empieza a moverse. Si se mueve un poco, choca contra lo que es el cabezal, los inyectores, y rompe el inyector. Y entonces rompe el inyector y se generan las barras esas que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, es una impresión que es muy buena cuando está funcionando continuamente, cuando el papel está muy tenso y va muy rápido imprimiendo, pero si lo dejas parado, si arrancas, si empiezas, tal, es muy fácil que las impresiones salgan mal. Por eso estas máquinas lo que conviene es tenerlas siempre funcionando. ¿Qué tiene de especial la impresión en inkjet comparado con otro tipo de impresiones? Nosotros hemos visto la impresión offset, más o menos da siempre la misma calidad, muy alta, pero la misma calidad. La impresión en toner, siempre la misma calidad, también alta, pero siempre la misma calidad. ¿Qué pasa con la impresión de tinta? Que tú puedes modular la calidad. O sea, una misma máquina o máquinas parecidas pueden imprimir de bobina a bobina tirando muchísimos más libros y muchísimos más metros por minuto.
puedes tener una máquina plana que te dé mucha calidad, que vaya más lenta, pero con una calidad mayor porque te da tiempo a secar mejor el papel. Puedes imprimir en distintos puntos por pulgada. Puedes imprimir con distinto tamaño de gota. Y ese color es mucho más estable en el tiempo, con lo que es mucho más fácil que el color salga siempre el mismo, pero teniendo en cuenta todo esto. Es decir, te permite decir, vale, voy a tener una calidad más baja y voy a tener una calidad más alta, cosa que las anteriores máquinas no nos permitían. Pero tenemos un invitado nuevo, que es la cantidad de tinta. Cuando nosotros imprimimos en toner o imprimimos en offset, siempre es lo mismo. Y el precio más o menos es el mismo. Imprimamos un puntito que imprimamos una mancha enorme. Pero cuando imprimimos en inkjet, en tinta, el precio de la tinta es prácticamente lo más importante de la impresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diseñar un libro para impresión en inkjet. ¿Por qué? Porque la cantidad de tinta nos puede hacer variar el precio entre un 10% y un 20%, que es dinero, cuando estamos hablando de un libro. Entonces, fijaros en este ejemplo, aunque aquí no se ve muy bien, si nosotros cogemos una mancha de negro entera y la ponemos al 100%, la mancha de esa página entera va a ser de un 25%. Mientras que si cogemos un color registro, que también es un negro, si nos fijamos, hay un 91 de cian, un 79 de magenta, un 62 de amarillo y un 97 de negro. Eso implica que tengo un 82% de tinta. Si yo lo mando a imprimir, me van a decir, oye, esto no tiene un 25% de cobertura, o no tiene un 10, tiene un 90. Y me van a decir, te va a costar el doble. Y es un tema de diseño. Si yo lo hubiese diseñado pensando en que voy a imprimirlo en tinta, pensando en que esos colores se van a imprimir en tinta, yo habría gastado menos tinta, habría hecho unas manchas de colores más adecuadas para la impresión en tinta y habría tenido un precio mucho más bajo, ¿vale? Esto es una evolución, para que os hagáis una idea, de un 10% de tinta a un 50%. O sea, hay un 20% de diferencia de precio entre utilizar una tinta o no controlar bien la tinta a la hora de diseñar un libro a controlarla. Entonces, es un poco rollo porque nos permite casi ser más ingenieros que diseñadores, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos ese nuevo factor, ¿vale? Entonces, ¿qué calidad elijo? Ahora mismo hemos visto que tenemos toner, que tenemos offset y que tenemos inkjet. ¿Qué calidad elijo? Pues si nos fijamos en los precios, si yo voy a imprimir en offset, que es la línea negra, cuando yo imprimo una cantidad muy pequeña en offset, esa cantidad muy pequeña de offset tiene un precio muy, muy elevado. Según yo voy bajando la cantidad en offset, que hemos visto que hay que hacer 4 planchas, que hay que hacer un montón de cosas, ese precio va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y si siguiésemos la línea, seguiría bajando casi hasta el suelo, ¿vale? Porque cantidades muy altas en offset salen mucho más baratas. Si yo imprimo en toner, el precio del toner con respecto al offset va variando, empieza más alto, baja y luego casi es una línea recta. Si os fijáis, más o menos el punto de corte entre el offset y la impresión en toner es más o menos 500 ejemplares. En 500 ejemplares estamos hablando de que el toner sale más caro que el offset y ya merece la pena irnos al offset en vez de irnos al toner. Si tenemos la impresión en inkjet, ya vemos que sigue y el corte se sitúa en 1000 ejemplares. Es decir, una impresión en inkjet, que es más barata que una impresión en toner, nos dice que si nosotros pedimos 1000 ejemplares, mejor pedirlos en una tecnología inkjet en digital que en una tecnología offset, ¿vale? Entonces, ¿qué pros y qué contras tenemos dentro de cada tecnología? Pues si yo imprimo en offset, normalmente voy a imprimir a 2400 por 2400, incluso 4800. ¿Qué más pros tengo? Que puedo imprimir pantones, que son colores fijos de un determinado color, que la calidad es muy alta. En cambio, tengo en contras que en vez de en una semana me lo van a entregar en 3, o en vez de en 2 semanas me lo van a entregar en 3 o 4 semanas. Que las tiradas tengo que hacerlas muy grandes. Yo no puedo decir voy a hacer una estrategia de 100 ejemplares, no, tengo que irme a 1000 ejemplares para que el precio me salga bien. Que la preimpresión es muy compleja, el archivo de PDF hay que generarlo mejor porque la impresión es muy compleja. Y que el precio de la tirada pequeña es inasumible. Entonces, eso es lo que nos da el offset. ¿Para qué se utiliza el offset? Cuando tenemos grandes tiradas o libros fotográficos que vamos a hacer, que queremos que el pantone sea exacto. O sea, si yo quiero un color exacto, tengo que ir a offset. El toner, pues lo mismo, tiene entre 1200 y 2400, se puede hacer pequeñas tiradas, el color es muy bueno, pero ya no tengo pantones. Si yo quiero un color exacto, me lo va a transformar en un CMYK. Se utiliza para libros fotográficos y con mucha mancha. El inkjet, pues ya empezamos a bajar el precio.
empezamos a bajar la calidad, empezamos a bajar el precio, el corte se pone más alto, los colores son más apagados, pero nos da la posibilidad de tener libros en 5 días, nos da la posibilidad de tener libros baratos, nos da la posibilidad que no nos da el offset de hacer determinadas cosas. Dentro del inkjet tienes como 2 calidades. Tienes la calidad baja, como hemos visto, que podríamos imprimir a 600 puntos por pulgada, que nos puede servir para hacer libros que sean pues didácticos, libros con poca imagen, libros de texto, etcétera, etcétera, o libros de lectura. Mientras que el inkjet de HD, que ya sería 1200, pues podríamos llegar a imprimir también libros fotográficos que no tengan mucha mancha, porque si tiene mucha mancha, podéis hacer la prueba en casa. Cogéis un papel de 70 gramos, le empezáis a tirar encima tinta y cuando ya le lleva un 400% de tinta, ya se arruga el papel o incluso se rompe. Entonces, claro, yo no puedo utilizar manchas muy grandes con este tipo de impresiones. Y esto ya, para acabar, porque ya me pasa un poco, tenemos qué calidad elijo, cómo decido yo con qué quiero imprimir. Pues si tiene un Pantone, si yo tengo un Pantone, si tengo un color exacto, si tengo una gran tirada, yo voy a tener que ir a offset, no puedo ir a otra cosa, porque es lo que necesito. Pantones solo puedo imprimirlos en offset. ¿Que tiene una alta calidad de la imagen? Sí, tiene una alta calidad de la imagen, ahora lo veremos. ¿No tiene calidad de imagen? Me voy al inkjet más barato, el precio me baja muchísimo y puedo trabajar perfectamente con esa calidad porque me la va a asumir perfectamente el cliente. Cuando el presupuesto es reducido, porque al final la pela, con lo que todos queremos pagar lo menos posible por nuestro libro, si tenemos un presupuesto reducido, volvemos al inkjet y rezamos porque el cliente lo acepte. Y si no tengo un presupuesto muy reducido, entonces ya miro a ver qué manchas de color tiene mi libro. Mi libro tiene una mancha roja por delante y roja por detrás porque he hecho una imagen roja por los 2 lados y se me va a arrugar el papel porque tiene mucha tinta. Sí, ¿te va a pasar eso? Pues entonces tienes que irte a toner. No te va a pasar eso, he hecho dibujos normales, no tengo una mancha 100% por delante y 100% por detrás. Entonces me voy al inkjet HD. Y gracias por todo. Charla Express, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues a la salida me podéis preguntar y os resolveré. Y colgaremos la presentación en Ulzama para que la podáis descargar. Muchas gracias.